I still a layoff at the night. All around the world, just you and I. Nothing to fear when you are near. We're on a roll. And we do it again. No stop, no end. Out of control. Feel the energy. Es tracta d'Espectacle en les aules, és una versió que ha fet Miquel Aparici de l'obra de teatre Manos Quietas de Piti Espanyol. És una comèdia que Miquel el que ha volgut és apostar perquè els personatges arribaren al cliché de la paròdia més absolut. S'ha estirat tot el que ha pogut la comicitat del text, s'ha agafat a tots els acudits que ha pogut i a les situacions còmiques així com per a treure's tot el suc que poguera, i la gent se ho passa molt bé, molt bé. ¿Así? ¡Pam! ¿Así? Sí, pimba, una cosa simpática, cariñosa. O sea, como un pofetón, No, no, no. ¿Qué más, pero si a tortón de vos y fue un pimba, venga, chaval. O sea, que primero le Que el que ha dirigit ha sigut una comèdia infantil per adults, en la qual, com estàvem veient de Pinocho, el públic infantil no para de gaudir tot el rato d'accions, de moviments, de situacions còmiques, de gags. Manuel, que yo no me he liado con nadie. Pero por lo menos, pero ¿Qué? que por lo menos no te lo veías a casa de pillártelo. No cambiarás nunca. ¿Y qué? Dime, ¿te lo hace bien o qué? Dime, ¿pero lo tuyo, Ella es Cortejo la Constante. Es que yo creo que es la vida llevada al límite, porque de repente pasan cosas en los colegios, es real que las madres de repente por defender a su hijo son capaces de todo, y de repente entre los padres hay unos líos y unas movidas, y eso es lo que ha pasado, lo que pasa en este aula, ¿no? Un momento. Igual fue otro padre el que le pegó, que es muy cabrón y va ahogando a todo el mundo. ¿El muy qué? ¿Qué has dicho de mi hijo? Perdón, que cabrón no se puede... Cornudo, más de todo. ¡Lo habéis oído! ¡Aniversario! ¿Qué les vamos a contar a los niños si interviene la policía? Que la policía no, vale, un momento. Volia una comèdia típica de l'herència latina d'Aristòfanes, Plauto o Terencio, en la que els personatges estan molt definits, la mare és bondadosa però té un punt de pícara, el pare és un severo molt recte però per darrere fa les seues coses, no? Simpática, cariñosa de pimba. Sonia, ¿qué se cae? Manuel, es que tú también. Decir que pegar es simpático. Pero que no, mujer, pues si no hago constantemente con mis hijos, que no pasa nada. ¿Qué? ¿Desde cuándo pegas con los niños? O sigui, té un punt televisiu també, no?, de sèrie de televisió. Molt televisió. Jo crec que tot aquest auge de les sèries de televisió que tenim ara, que estan triomfant i que són d'èxit i que porten 6, 7 i 8 anys, en els quals està molt definit cada un dels rols i tot això, és font d'inspiració. Todavía está aquí. Sí. No se ha movido del sitio. I molta claritat el que volia contar cada personatge, les seues intencions, les seues debilitats, els seus desitjos, més enllà de lo que diuen, no? I jugar en dos frents que el públic està gaudint d'això, de lo que l'estàs dient i lo que estàs fent per darrere. Sí, de verdad, decidme. ¿Te quieres poner en nuestro lugar? Que sí, decidme qué tengo que hacer. ¿De verdad quieres que te enseñemos
cómo nos hacéis sentir los hombres. Sí, mujer, yo si quieres te cojo el bolsillo y me cojo. ¡Hola, Messi! No sé qué te pasa, ¿cómo era eso de la... ¿Tienes una cuerda por ahí? ¿Una cuerda? Sí. ¿Una cuerda? ¿Para qué? Ya lo verás. Mira. Ahí estaba bien. Es que estoy a régimen. Una mujer sola, con 3 tíos y poniéndose chula. Yo no me pongo chula. Y en un edificio vacío. Que sí, por la calle. Saber que todos los hombres se te quieren follar. Sí. ¿Qué te pasa eso? Y si no nos pasa eso, todavía es peor. No, ¿qué queda? Què series capaç de fer si et vas a quedar a l'atur, sense treball? Què series capaç de fer si dirigint un col·legi te van a denunciar com a directora? Què series capaç de fer si vas a perdre el teu estatus social i la teua reputació? Ay, es que yo no puedo, ¿eh? Oye, es que me tienes que imaginar que eres un hombre. No, yo prefiero imaginar que soy una mujer. Toma, bebe. Bueno, espera, es que Cristóbal está a punto de llegar. Un momento, ¿vale? Oye. ¡Ada! Mira ahí. Voy. Oye, que no se mueva. ¡Ya has oído! ¿A qué se te olvida? ¿Estoy aquí? Vale, voy. Una, dos. Finalmente nuestra historia tuvo un final feliz. Y aunque Manuel pisaba por primera vez la escuela de sus hijos, seguro que aprendió, y no lo olviden, las manos si están quietas mejor, una buena y lucrativa lección.